Tema de gestor de base de datos. Un SGBD o Data Base Management System es un conjunto de programas invisibles según el Internet que administra y gestiona la información de base de datos. Como hemos visto en la clase con el profesor Miguel Perdomo, estos software nos permiten crear base de datos mediante diagramas, mediante con conceptos y demás. ¿Alguien que quiera agregar algo? Yo también quisiera agregar algo porque en estos sistemas de gestor de base de datos están las funciones que se encuentran la de permitir a los usuarios de negocios almacenar la información estructurada y modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la organización. No sé quién quiera más hablar sobre el tema. Los gestores de base de datos son mayormente es una manipulación para una base de datos, garantizando una seguridad, una integridad y una consistencia dentro de ella. Entonces hay diferentes niveles de abstracción. Tiene que ver todo sobre los niveles que se muestran en los datos para cada usuario y la manera en que el mismo usuario los percibe. ¿Qué permiten los sectores de base de datos? ¿Alguien que lo diga? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué permiten hacer los gestores de base de datos en pocas palabras? Pues permite a los usuarios realizar operaciones de lectura y escritura, también permite realizar consultas de búsqueda y administrar la seguridad y la integridad de los datos. Como sería almacenamiento y búsqueda de información de una manera más eficiente, ¿no? Sí. Ahí es donde entra la normalización, que es la explicó Hiker en la exposición, que también ayuda para que sea más eficiente como tal el sistema en todo. Y que también puede tener diferentes niveles de abstracción también. Muy. Hay diferentes tipos de base de datos, como son, mejor dicho, no tipos, sino modelos de datos, que pueden ser un sistema jerárquico, un sistema en red, sistema relacional, sistema multidimensional y sistema de objetos. Cada uno especifica, por lo menos el sistema jerárquico, mayormente es un esquema de árbol para organizar datos representados en las tablas. El sistema de red es una estructura compleja para las relaciones. El sistema relacional almacena datos en filas y en columnas, formando tablas para cada registro y para más nada, pues. El sistema multidimensional es un aspecto de una hoja de cálculo, pues mayormente un tipo Excel para guardar datos clave dentro de las columnas. Y hay también un sistema de objetos que es para guardar cualquier tipo de dato gráfico como imagen, audio o texto. Así como también que hay otro tipo que existe que se define como con base en la cantidad de usuarios, que depende de la cantidad de personas que se requiera trabajar con la database. Así el sistema de gestión de base de datos puede usarse para que solo un usuario acceda a la vez o para que admita varios, para que trabajen en esa cantidad. Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo más? La función de un gestor de base de datos es muy importante tratarla porque mayormente tienen una contribución a la creación de datos, de base de datos más eficaces y consistentes. Determinan mayormente una estructura de almacenamiento de un sistema para poder guardar y garantizar la seguridad de los datos. Facilitan la búsqueda de cualquier dato dentro de este sistema y para guardar y mayor seguridad a la hora de buscarlo. Ok. Vamos a hablar sobre la aplicación y usos en la actualidad de la base de datos. ¿Quién puede empezar? Actualmente sabemos que el profesor Miguel o en clase hemos aprendido que la base de datos es algo que nunca cambia, que es muy esencial para el desarrollo de cualquier sistema. ¿Cómo está actualmente? Pues las bases de datos se utilizan
de manera amplia en muchas aplicaciones y sectores de la actualidad, desde aplicaciones empresariales, sitios web, que son para análisis de datos, en todos lados se ven, ya sea desde lo cotidiano que es nuestro hogar hasta, podemos decir, el sector médico, que todo lleva su base de datos para realizar consultas y análisis complejos de dichos datos que se necesiten verificar. En realidad se puede especificar que el uso de la base de datos en este momento es muy importante, porque por lo menos hay otra pregunta sobre cómo es que influye en una inteligencia artificial una base de datos, si mal no me equivoco. Entonces, ¿cómo va para tú construir una inteligencia artificial? Tiene que haber una base de datos para poder guardar la información que tú vas a mandar a hacer a esa inteligencia artificial. Porque, o sea, sin una base de datos el sistema es nada. Entonces es un sistema nulo porque cómo tú vas a emplear una inteligencia artificial sin tener una serie de información ya guardada para ella. En el mercado también existen aplicaciones de base de datos que también facilitan como que la adopción o facilitan a la empresa adoptar el data driving o el manejo de datos, que gracias a estas herramientas, hoy en día el 93% de los directivos admite que la dificultad de la gestión de datos no se encuentra en las áreas tecnológicas. La base de datos ha facilitado mucho la gestión de datos como tal. Yo digo que una aplicación muy sencilla es como que es una manera de facilitar el proceso de almacenamiento de los datos, pues, porque por lo menos en una empresa, vamos a ponerte un breve ejemplo de una empresa de contadores, pues, vamos a poner, y necesitan llevar como su estado financiero. La mayor manera de guardar todos sus comprobantes y de transacciones de efectivo y de toda la cantidad de dinero que puede salir y entrar a la empresa, es una manera más factible a la hora de tener una base de datos y tener un gestor, pues, porque por lo menos a veces que es casquilloso tener que guardar tantos papeles en una carpeta cuando se te pueden perder, mojar y pueden pasar cualquier otra serie de características que pueden ser perjudicales para el desempeño de esto. Claro, así entra en una de las ventajas, ya que tendría mayor flexibilidad, disminución del tiempo de retraso, la eliminación de problemas a la hora de esos gestores y tendría más acceso inmediato a esa información deseada, pues, y tendría más capacidad avanzada para los desarrolladores que están programando esto. Robert, ¿qué opinas tú al respecto de la base de datos en la actualidad? Bueno, que esta permite a los usuarios trabajar con la información mientras mantienen la integridad de los datos, diría yo. Esto ayuda bastante actualmente a los usuarios. Bien. También Valera, se puede poner que es una manera de evitar, en la actualidad es una manera de evitar la pérdida de información. Es una manera más fácil para un acceso rápido a la información almacenada. También hay un cierto punto que se quiero entender aquí, que sería en las empresas comerciales es mayor oportunidad para guardar precios, ofertas, del número de los clientes, datos de los clientes, y es una mayor oportunidad para tener como un cliente fijo a la hora de tener una empresa, porque tienes un dato. Por lo menos, voy a poner un breve ejemplo. A mí me llegó en estos días, uno de Mercafur. okay. Entonces, me mandaron un mensaje de Mercafur, me tienen afiliado. Entonces, me llegó un mensaje diciendo, te extrañamos, necesitamos que vengas
a nuestras instalaciones. Entonces, ¿cómo es posible esto? Tienes que tener toda tu información guardada dentro de una base de datos. Entonces, puede ser que yo no haya ido, pero otra persona puede que se haya dirigido hacia su local. Entonces, una manera más factible, o sea, de publicidad, puede de guardar los datos del cliente. Pues las bases de datos se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos y permitir la realización de consultas y análisis complejos. Claro. Estos sistemas de datos pueden utilizar bases de datos relacionales o también no SQL para almacenar y gestionar los datos. Sí, yo leí bastante de eso del SQL y no el SQL. El SQL, SQL y no si no me... SQL. Creo, cuál era el que era open source de código abierto? Eh, ya va, vamos a ver. Creo que John sabía cuál era esa. John, Eu, ¿cuál eh, era el de código abierto, el SQL? SQL creo sí, que era, ajá, el el SQL. SQL creo que era del open source. Sí, ahorita también, en la actualidad, hay, como estamos viviendo el, el momento de la inteligencia artificial, cuando nos referimos a la inteligencia de datos, yo digo que es en esencia, es, la finalidad de la inteligencia artificial no es sumar información, porque la gente piensa que está la información guardada, tú se la pides y ella te la muestra, y no es así. La inteligencia artificial, conjunto a la inteligencia de datos, agarra toda esa información y la gestiona de manera inteligente. Por eso hoy el objetivo de todas las aplicaciones es cambiar el modo en el conocimiento que nos aporta. Entonces, es decir, no se trata de almacenar información sin más, sino de interpretarla. Ahí es muy importante el papel de la base de datos. Mm, pero yo tengo también esto, de que por lo menos hay una base de datos amplia, que es la cuando tú vas a guardar mucha información. La Entonces, Big Data. pero en la inteligencia artificial, cada año se tiene que estar cambiando esta para poder tú guardar más datos dentro de ella. Porque como tú agregas, vamos a ponerte en una inteligencia artificial, la dejas nula, no va a almacenar más nada. Entonces, tienes que ir cambiando y agregando datos. Mejor dicho, deberías de duplicar la cantidad de datos que tenías guardada. Sí. Pero estas no se podrían guardar por las nubes, Hiker. La base de datos. Se puede porque hay una manera de guardar, ahorita creo que es con NoSQL que se guarda en la nube, ¿cierto? Creo que sí. Sí, sí. No Es es en la secuela. nube, con NoSQL creo que es, si mal no me equivoco, que es que no tiene un motor como tal la base de datos. Que el ejemplo que puso el profesor, que era, creo que era Amazon Web Service, que ahí es donde usaban la nube como tal. Sí, Como decías, hay que con el NoSQL, que como había investigado, que permite distribuir la gran cantidad de información, mientras que el SQL facilita distribuir las bases, pero las bases de datos relacionales. O sea, NoSQL es como más amplio para la información, pues. Aquí encontré un artículo interesante de la página que se llama basscompany.com y dice que asistimos a una generación constante de datos que necesitan ser canalizados y analizados. Es lo que se refería a Hiker, que constantemente también hay que cambiarlo, y analizarlo. Y dice que gracias a la Big Data, que la Big Data es que cuando son muchos volúmenes de datos, se le llama Big Data, estos datos son transformados en información útil para el desarrollo de diversos sectores y actividades. Mm, Pero Moisés, yo había leído algo sobre la Big Data que decía que ya no era suficiente, porque decía que cada 2 años las empresas duplicaban como mínimo la cantidad de datos que se almacenan.
pero muchas de ellas se quedan ahí mientras que no avanzan en la gestión de su información. Sí, por eso, o sea, dice que tiene que ser canalizado y analizado Exacto. cada cierto tiempo para ir evolucionando. Es parte de la Para ir evolución de la evolucionando poco a tecnología. poco. Sí. Este, ¿Qué punto sigue a tratar? Los, ¿Qué datos más populares? No, ajá, la que espérate. Yo quiero tratar esto de que tú estabas nombrando de Amazon Web Server, que Ok. sería AWS KMS, que nos permite copiar las copias de seguridad instantáneas que se almacenan en la información. Por lo menos dentro de Amazon WS te permite como que controlar las claves criptográficas, creo que es, donde no, dentro de esa base no se pueden cifrar o quitar información de manera descontrolada, pues todo tiene una serie de pasos. Sí, sí, sí. Hablar sobre SQL y no SQL. la diferencia que trae entre SQL. Ajá, es la diferencia. Bueno, No mira, sería primero, que las SQL son relacionales y las no SQL no son relacionales. Yo investigué aquí que los SQL permite combinar de forma eficiente diferentes tablas para extraer información relacionada, mientras que el no SQL no lo permite o lo permite pero muy limitadamente. Al igual que el no SQL permite un escalar horizontal sin problema por su capacidad de distribución, mientras que escalar en SQL resulta más complicado. Sí, es más flexible Sí, trabajar con no SQL O que no trabajar con SQL. SQL, porque SQL es más estructurado y requiere datos o sea, requieren que los Exacto. datos los ajusten. Y no SQL es más flexible porque permite la incorporación de datos no estructurados y cambios en el esquema de datos. O sea, no es tan complicado Claro, trabajar. y abarcando esto mayormente anteriormente. SQL se utiliza en educación, en desarrollo de páginas web, en negocio y en base de datos empresarial. sí, Claro, en la base de datos de SQL se asemeja a la transmisión automática de los vehículos, mientras que la no SQL lo hacen a la manual. Una vez que se cambia el no Y SQL, el usuario no es responsable de una gran cantidad de trabajo que en SQL. El sistema se encargaría de forma automática. también los SQL se integran más fácilmente con otras aplicaciones de negocio, a diferencia de los no SQL, que puede ser más difícil de integrar debido a la falta de estándares y herramientas comunes. Me parece bien. siguiente, siguiente punto. Diferencia de base de datos, pagas y gratuitas. Obviamente es mejor Es pagar por mejor usar una las o pagas, un claro. software de paga, Pero de licencia para tener Ofrece una mejor mejor servicio y soporte técnico de alta exacto, calidad. tienes más soporte técnico. eficiencia. Exacto, las Funciona mejor gratuitas que no una tienen gratuita. soporte como que entre las pagas está la de Microsoft, si no me equivoco. Yes. Este, también aquí hay varias, como, Por lo menos Amazon Web Prime te genera una base de datos, pero él no tiene gratuita. no la tiene gratuita. No. O sea, te ponen 20 días de uso gratuito, pero igualito tienes que pagar. Así como una licencia de siempre. Ajá. Ma- Eh, MySQL lleva en el mercado desde 1995 y dice que es propiedad de Oracle, pero cuando ahorita la página está caída hay que descargarla de una forma diferente. Ese es de open source, si no me equivoco. Ajá, Eh, Aquí lo, dice que por varias lo menos, ventajas. ujú, Dale, ujú. Mike, habla tú. No, dale, dale, dale. Habla, dale. habla, habla. Que varias ventajas eran que de MySQL es que podrían tener verificación basada en dos.
red. Podrían usarse aunque no haya ninguna red disponible. Sistema flexible de privilegio y contraseña, cifrado de seguridad de todo el tráfico de contraseña y que la biblioteca se puede integrar a aplicaciones independientes. Sus desventajas sería que los usuarios sienten que ya no es gratuita y de código abierto, ya no es algo impulsado por la comunidad porque ya como no se puede descargar de la misma página oficial y está superada por otras soluciones que se usan con mayor frecuencia como es Microsoft. Bueno, ya que estás tratando de SQL, vamos a hablarnos por ahí por SQL. Como está el SQL Server, tiene una serie de ventajas que, o sea, tú también dijiste una y dice, yo conseguí otras que me dicen, ofrecen una seguridad, ya que SQL permite administrar permisos a todo, pues. Permisos a nivel del servidor, seguridad en las tablas, permitir o no permitir una lectura, una escritura y una ejecución. Pero tiene una gran desventaja, vamos a ponértelo, porque te consume una mayor cantidad de memoria RAM y solo se va a Para utilizar para la instalarlo. instalación. Y por lo menos ahorita, si lo queremos usar, no, ya, la verdad ya no es muy útil, ya que tiene muchas restricciones a la hora de usarlo. Y te prohíben muchas cosas, pues, porque Es mejor mayormente usar el tienes que pagarlo MySQL. para poder usarlo bien. Exacto. Para que te dé todo el soporte, es mejor, es más preferible por opiniones el MySQL. La base de datos, las SQL es como para la integridad de datos en sí, porque tiene relación. La, y la no SQL se usa en escenarios que en vez de la integridad de los datos se busca es la velocidad media y dependiendo de lo que tú tengas a tu disposición, si es gratuita o paga, tendrás una base de datos más eficiente como tal. No, también pues sería bueno o sea, las gratuitas son buenas para personas que no buscan tantas funciones en una base de datos. Sí, o Claro, para aprender o para practicar para que cuando sí tenga la disponibilidad de a obtener una licencia, tenga la experiencia y la facilidad de poder desarrollar una Para poder base de manipular mejor datos las pagas. óptima. Sí, de hecho claro, la comunidad de gente, o sea, los que usan base de datos gratuitas, su comunidad es más grande que las que son pagas, sí. son mucho más grandes, porque lo Pues utilizan para claro, ¿quién va a aprender tener o la por gente plata que para está pagarla? empezando. ¿Quién va a tener la cantidad de plata para pagarla? No joda. Por eso. No, hay un servidor, o sea, es un servidor de gestor de bases de datos que vamos a ponerte, se llama Oracle, si mal no me equivoco, pues. Entonces, ahorita es uno de los más usados a nivel mundial, pues, porque puede ejecutarse en cualquier plataforma y, o sea, se puede ejecutar también en un simple ordenador y hasta un subordenador, nada más. Entonces es una manera fácil de utilizarlo y es una manera factible para utilizar, pero también tiene una desventaja que, o sea, las licencias para utilizarlo son muy caras, excesivamente, mejor dicho. Entonces, también tiene otra desventaja por ahí que es que tienes que configurarlo muy bien, pues, porque si está mal configurado, puede ser excesivamente lento, pues. No va a ir bien y para que yo quiera una base de datos lenta. Yo no necesito una base de datos lenta, tiene que estar rápida para poder yo andar bien. Bueno, en este podcast improvisado o de manera virtual, hablamos de qué es un gestor de base de datos, cómo está organizada cómo se encuentra la base de datos en la actualidad, diferencias entre SQL y no SQL, qué es mejor, si es un software pago, un software gratuito. Dimos algunos ejemplos para que tuvieran mayor visualización.